Vamos a darle la bienvenida a esta hora a la doctora Alicia Abanto. Ella está junto a la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos y, como siempre, le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, Red RCR. Qué gusto saludarla, doctora Abanto. Muy buenas tardes, José. Bien, acaban de presentar ustedes un mapa regional de oxígeno medicinal en el país, ¿no? Y que nos parece pertinente, ¿no? Por todas las penurias que están pasando miles, centenares de personas en diversos puntos del territorio nacional. Pero, paralelamente, hoy aparece un comunicado de prensa del Ministerio de Salud donde se refiere justamente a este mapa elaborado por la Defensoría del Pueblo y, según el MINSA, el Ministerio de Salud, indican que esta información corresponde a datos del 24, 25 y 26 de junio que no reflejan la situación actual del abastecimiento de oxígeno a nivel nacional. Nos gustaría que nos comente este tema y la importancia de este mapa regional que ustedes han elaborado, ¿no? Sí, José. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo publicó el mapa del oxígeno medicinal a nivel regional y, como indica el mismo mapa y el informe que ha publicado la Defensoría del Pueblo, el mapa contiene la información recogida por la Defensoría el 24, 25 y 26 de junio del 2020. Y es que en verdad en nuestro país, yo quiero explicar bien esto, en nuestro país carecemos de una plataforma informativa sobre la disponibilidad del oxígeno en tiempo real. Es decir, por ejemplo, ahorita si tú o cualquier ciudadano quisiera consultar cuál es la situación de la disponibilidad del oxígeno en su región y quisiera entrar a una plataforma web que le informara eso, no existe. Como no existe una plataforma informativa sobre el oxígeno, entonces ante esa carencia, la Defensoría del Pueblo lo que ha iniciado es el recojo de información a través de sus oficinas regionales y hemos publicado ya 2 mapas. Pero esto, obviamente cuando nosotros recogemos la información y luego lo publicamos, la información se desactualiza rápidamente porque nosotros estamos recogiendo información, se podría decir, pues uno por uno, ¿no? Lo que más bien pedimos, y nos alegra que hoy día el Ministerio de Salud se haya pronunciado, porque lo que necesitamos es que el gobierno, en articulación con todos los gobiernos regionales, cuenten con una sola plataforma informativa que en tiempo real indiquen cuánto oxígeno se está produciendo en cada región, cuánto oxígeno está disponible en cada hospital y incluso, por ejemplo, a qué precios se está comercializando el oxígeno para que sepa el ciudadano y sepa la autoridad regional cuál es la situación concreta, ¿no? No, y además que esta información debe darla el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, exacto. Mire, creo que esa es obligación del Ministerio. Si existiera un mapa regional del oxígeno de parte del gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo no tendría que haberlo hecho. Pero más bien en el comunicado que presenta hoy día el Ministerio, si por un lado lo positivo es que el Ministerio se ha pronunciado y ha dado información a modo de rendición de cuentas sobre sus acciones en los últimos días. Pero por otro lado, si se fijan bien en el comunicado del Ministerio de Salud, se señala de manera general las acciones, ¿no? Por ejemplo, ahí se dice que están pendientes de adquirirse 38 plantas generadoras de oxígeno, pero, por ejemplo, no se dice en qué regiones falta instalar estas plantas, porque todos los datos que ha brindado hoy día el Ministerio de Salud no están detallados región por región. Entonces, lo que necesitamos saber es, por ejemplo, cuando el gobierno dice que han implementado acciones para dotar de 101.2 toneladas adicionales de oxígeno medicinal, queremos saber todas esas toneladas de oxígeno en qué regiones están y cómo se ha distribuido esto y cuál es la situación regional a nivel, digamos, individual. Saber en qué situación, por ejemplo, está Loreto a nivel de la disponibilidad de oxígeno regional, ¿no? Ahora, en el caso de este mapa regional que elabora la Defensoría del Pueblo, ustedes van suministrando información día a día. En esa línea, ¿cuáles son las regiones, cuáles son las localidades que están consideradas en riesgo grave por la falta de oxígeno? Mire, ahorita nosotros no tenemos información actualizada día a día. ¿Por qué? Y quiero explicar. Porque las autoridades no nos están dando información diaria.
Entonces, como no nos dan información diaria, no podemos, la Defensoría del Pueblo no tiene el dato en tiempo real tampoco. Pero eso es muy delicado, lo que usted nos dice es bastante serio, ¿no? Que las autoridades serio, no brinden información en plena epidemia, en plena pandemia, en plena emergencia. Eso es muy serio a tomar en consideración. Hay autoridades que no son colaboradoras ni son transparentes. Por ejemplo, el gobierno regional de Junín no nos informó. Ha sido muy difícil conseguir incluso contacto con la autoridad regional de Junín durante la última semana de junio. Tampoco Lima Norte, Lima Este, las autoridades de salud de esas zonas no nos han dado la información detallada, incluso algunos hospitales no han reportado. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que el gobierno tenga una plataforma y además un nivel de articulación y las pautas claras para que la autoridad de salud y las autoridades, digamos, que fiscalizan también, e incluso las empresas que producen el oxígeno, todas reporten a una sola plataforma de manera diaria o interdiaria, o por lo menos pues una vez a la semana, para que tengamos una información actualizada. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos información de las regiones que nos reportan. Hoy día, por ejemplo, Huánuco nos ha reportado que gracias a una coordinación con el Ministerio de Salud está llegando más oxígeno a Huánuco. Esa es una buena noticia por el día de hoy, ¿no? Que Huánuco nos ha reportado esta mañana. Pero, por ejemplo, no puedo tener el dato diario de todas las regiones por un tema del nivel de colaboración de las autoridades nacionales y regionales. Entonces, nosotros lo que pedimos es que podamos tener más bien una plataforma nacional donde haya la información de todo lo que está ocurriendo con el oxígeno, desde la producción del oxígeno, la comercialización del oxígeno, por ejemplo, la distribución de los balones de oxígeno y de los precios del oxígeno para el consumidor final. Ahora, entiendo que ustedes han solicitado toda esta información previamente a la elaboración del mapa al propio ministerio, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora incluso nosotros estamos solicitando al Ministerio de Salud que se publique más información sobre, no solo sobre el oxígeno, sino también sobre otros insumos. Por ejemplo, pedimos también de que se publique información sobre dónde están las camas UCI, porque en la información que publica el gobierno, por ejemplo, se dice que existen aproximadamente 135 camas UCI disponibles, pero no se dice en qué zonas, en qué regiones, en qué hospitales. No hay esa información. No, y manejar la logística de 135 no es complicado, ¿no? Porque se puede focalizar con mucha rapidez a dónde van, ¿no? ¿A qué hospitales van? Sobre todo que si la autoridad regional está reportando, se sabe de dónde viene ese dato, de qué región. Pero ese dato regional no está publicado en la página web del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en la sala situacional, que es la parte de la página web del Ministerio donde se publican los datos, no está el dato regional de la disponibilidad de las camas UCI. Solamente se dice cuántas hay, por ejemplo, en el sector privado, cuántas camas hay en el tema de los gobiernos regionales se da un dato general, pero no se da un dato regional. Ahora, si se omite esta información, eso puede suponer que no se ajusta a la realidad. Lo que en principio es evidente es que nos faltan datos públicos y que esa falta de datos públicos coloca en una situación de indefensión a las personas. ¿Por qué? Porque las quejas que recibe la Defensoría son las siguientes. La gente nos dice que cuando van a los servicios de urgencia, que cuando van a diversos hospitales, en los hospitales les dicen no hay camas. No hay camas. Esa es la frase repetitiva, no hay camas. Sin embargo, cuando las autoridades se refieren al tema de las camas, dicen hay camas y estamos instalando más camas. Pero entonces la pregunta que se hace el ciudadano es ¿dónde están esas camas? Porque cuando estoy en el hospital me dicen que no hay. Entonces sí es importante la transparencia de los datos y que el dato sea regional, el dato se sepa en qué hospital realmente están esas camas disponibles. Camas de hospitalización o camas UCI. Igual pasa con el oxígeno, es decir, si hay oxígeno, ¿dónde hay oxígeno y dónde está faltando el oxígeno? Pero además hay un hecho que es factual, ¿no? Y usted seguramente lo recibe a diario en cada momento, ¿no?
los reclamos de la población, ¿no? Uno simplemente basta con mirar algunos informativos, algunos despachos de prensa, etcétera, etcétera, algunas denuncias, y se da cuenta que esto es recurrente en varios puntos del país. El tema del oxígeno, el tema de las camas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, pues, y el ciudadano se ve expuesto a una mayor vulneración a sus derechos si es que no tiene la información sobre lo que necesita. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que se produzcan más datos y que se publiquen más datos sobre lo que el ciudadano necesita, que es oxígeno, acceso a camas de hospitalización, acceso a servicios. Y, por ejemplo, nosotros hemos pedido también desde hace varias semanas que se publiquen los precios de los servicios médicos de las clínicas privadas, ¿no? Que también estamos esperando que eso también ya se ponga en una plataforma web, el comparativo de precios de los servicios de las clínicas privadas y también los precios del oxígeno. Y los casos atendidos en clínicas, ¿no? Claro, entonces es importante, ¿no? Porque si hay mayor información, los ciudadanos pueden tener formas también de defenderse si es que no están recibiendo la respuesta adecuada, ¿no? Y además, si es que ya no hay camas o si ya no hay oxígeno en una determinada provincia, por ejemplo, del Perú, de inmediato pues las autoridades tienen que tomar medidas de cooperación entre ellas para solucionar el problema. Entonces, nosotros ahorita incluso estamos hablando de un mapa regional, pero más adelante vamos a necesitar un mapeo provincial, porque ciertamente la pandemia va a tener cada vez una incidencia mayor en el interior del país y vamos a tener que mapear, ¿no? Mapear la situación provincia por provincia y poder diferenciar dónde están los problemas. Ahora, a raíz de este comunicado de prensa del Ministerio de Salud, entendemos que la información, la data o los números que allí se precisan van a tener que ser explicados a dónde, en qué lugares y con qué frecuencia están llegando, ¿no? Claro, por supuesto. Nos parece muy bien que el Ministerio de Salud haya reaccionado ante la publicación de la Defensoría del Pueblo, porque eso es lo que tenemos que hacer las autoridades, es decir, tenemos que brindarle explicaciones a la población sobre qué se está haciendo para tener más oxígeno, pero sobre todo dónde hay oxígeno y dónde hoy no hay oxígeno, porque esa información sobre dónde está escaseando, dónde hay menos oxígeno, esa información debemos publicarla y la gente debe saber y la autoridad debe hacer siempre una rendición de cuentas transparente sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque solamente señalar, digamos, que hay más de 100 toneladas de oxígeno gestionadas es importante, pero solamente quedarnos con ese dato no es suficiente. Tenemos que saber en qué regiones se está distribuido eso y cuáles son las regiones que tienen menos disponibilidad de oxígeno. También tengamos en cuenta que con la reactivación económica, los contagios se pueden incrementar en varias ciudades, en varias zonas del país. Y ante el incremento de la demanda del oxígeno podrían haber precisamente más situaciones de riesgo de carencia de este insumo. Entonces, el monitoreo por lo menos debería ser semanal. Nosotros estamos hablando, obviamente, de que lo ideal es que sea en tiempo real, es que diariamente sepamos qué está pasando, pero mínimo deberíamos tener un mapeo semanal de la disponibilidad de estos insumos. Ahora, finalmente, doctora Alicia Abanto, en esa misma línea de conocer la información, también es pertinente que el Ministerio brinde información cuánto oxígeno se está importando, tomando en consideración lo que en su momento el propio ministro anunció que se iba a importar oxígeno. Claro, y además, mire, necesitamos saber cuánto oxígeno se está produciendo dentro del país, teniendo en cuenta que hay dos tipos de producción, que hay la producción del oxígeno industrial y la producción del oxígeno medicinal. Necesitamos saber cuánto es el porcentaje de producción de ambos tipos, porque cuando hay urgencia de proteger la vida, tenemos que privilegiar la producción del oxígeno medicinal por encima del oxígeno industrial. Y además de eso, si es que estamos en una máxima capacidad de producción del oxígeno medicinal en el Perú, desde luego saber cuánto de oxígeno se está importando,
cuánto del oxígeno ya está, digamos, cuánto de esa importación ya se está haciendo realidad, es necesario saberlo, ¿no? Porque en verdad la importación es fácil, digamos, de anunciarlo, pero es difícil de implementarlo, porque la importación requiere una serie, digamos, de aspectos logísticos y de múltiples, digamos, esfuerzos del sector público y privado para hacer realidad la importación del oxígeno. Y una pero cosa es el sobre anuncio, eso no se tiene detalle, claro. por ejemplo, sobre eso tiene que haber información detallada, ¿no? Una cosa es el anuncio y otra la atención, porque esa atención salva vidas, ¿no? Claro. Eso es lo real. Doctora Alicia Abanto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Igualmente, José, muchas gracias. Muy gentil.